Bueno, habiendo leído un poco estos 11 versículos, he podido titular este sermón, y a medida que lo vayamos desarrollando seguramente lo vamos a poder entender. El título es Lobos vestidos de ovejas, primera parte. Va a ser extenso esta enseñanza porque hay varias cuestiones que debemos tocar, así que la primera parte de esta sección, de esta parte de hablando de estos falsos, hablando de las falsas doctrinas, lobos vestidos de ovejas. Ahí en el versículo 3, como decía, después de sus saludos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Éfeso era una ciudad junto a Roma, Corinto, Antioquía y Alejandría. Eran una de las ciudades más grandes del Imperio Romano. Incluso era el centro para el comercio, la política y las religiones de todo lo que sería Asia Menor. En Éfeso, como leíamos hace un ratito en Hechos 19, se encontraba el templo dedicado a la diosa Artemisa o a la diosa Diana. Era un templo donde estaba y se veneraba a esta diosa en ese lugar. Pablo había visitado por primera vez Éfeso en su segundo viaje misionero, y les voy a decir que puedan leer en sus casas los pasajes de Hechos capítulo 18, versículo 19 al 21, y más tarde en su tercer viaje misionero permaneció por casi 3 años, y eso lo vamos a poder encontrar en los capítulos 19 y 20. Así que tienen tarea en sus casas para poder escudriñar esos capítulos, pero no voy a desarrollar porque si no otra vez volveríamos a la historia. Para Pablo, Éfeso era una de las ciudades más importantes y queridas para él, ya que, como les decía, durante casi 3 años él había enseñado toda la verdad acerca de la palabra de Dios, todo lo que él había adquirido cuando Cristo se le había revelado en su propia persona a Pablo. Él dice que no había rehusado de enseñarles todo el consejo de Dios. Entonces, en 3 años, de alguna manera, hay personas que, hay un afecto fraternal, hay un afecto de relaciones, y entonces para Pablo esta iglesia era muy importante. Incluso, vamos a leer ahora a continuación, dice que Pablo se despidió de ellos cuando se estaba despidiendo de los líderes de la iglesia. Dice que se despidió con lágrimas en los ojos, y mientras él enseñaba todo el consejo de Dios, les enseñaba incluso desde su corazón, con lágrimas también en sus ojos. Pero a su vez también Pablo era consciente de que esta iglesia querida, esta iglesia importante para él, iba a sufrir unas amenazas, iba a sufrir de alguna manera una confusión que él mismo les había profetizado, que él mismo les había anunciado de este peligro. Pablo era consciente que donde la verdad bíblica, él iba experimentando esto en sus viajes. La palabra de Dios era predicada y automáticamente personas venían como a querer borrar esa verdad. Acuérdense, cuando él estaba en Macedonia, en la iglesia de Macedonia, congregándose ahí, habían venido judíos a decirles que se circunciden, a decirles que debían cumplir la ley de Moisés, de tal forma que Pablo tuvo que, incluso él en su confusión, ir otra vez a los apóstoles. Entonces él estaba experimentando donde la verdad bíblica del evangelio era sembrada, también la mentira, la falsedad, las maquinaciones del enemigo se iban a entrometer ahí para confundir a aquellos que habían abrazado la verdad. Por eso es que cuando él en Hechos 20, eso sí, si quieren acompáñenme, vamos a leer Hechos 20 del 27 al 31. Cuando él reúne a estos ancianos, a estos que iban a quedar a cargo de la iglesia en Éfeso,
Él en su despedida dice de esta forma a partir del versículo 27, capítulo 20. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, les he dicho toda la verdad. No hay otra cosa que eso. Yo no me he escondido nada. Es como que les he dado todo lo que tengo. Todo. No tengo nada, ni un secreto más. Yo les he dado todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, escuchen de qué estaba consciente Pablo, dice, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos por 3 años que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo era consciente que la verdad, ese tesoro del evangelio estaba en esta ciudad, pero también era consciente que el enemigo iba a ser tan astuto de meter falsedad para confundir. Y él les está advirtiendo, les está diciendo, esto va a pasar, estén atentos, para que cuando llegue el momento ustedes puedan actuar. Pero los falsos habían llegado, o habían surgido, y sus falsas doctrinas estaban ya circulando por todo Éfeso y por todas las ciudades circunvecinas. Y es por eso que, por esta razón, Pablo le hace un pedido importante y urgente a su hijo en la fe, a Timoteo. Pablo se había enterado de que esto había estado pasando. Y entonces ahora empieza entendiendo lo que estaba pasando en Éfeso, sabiendo que para él era una iglesia querida, una iglesia importante. Pablo le dice a Timoteo, como te rogué. Ese te rogué puede traducirse también como te supliqué o te imploré que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Te rogué, no lo está mandando como un amo, no le está diciendo vos tenés que quedarte ahí, sino que más bien le está dando un pedido, una súplica de que se quedase ahí por la realidad que estaba viviendo esta iglesia. Y también tuvo que suplicarle, porque también si ustedes recuerdan en lo que ha sido el contexto inicial de esta carta, Pablo con Timoteo, una vez que se habían unido, una vez que Pablo lo toma a Timoteo, él estuvo como su compañero, como su fiel servidor al lado de él, imitándolo y yendo donde él lo mandaba por casi 15 años. Estuvo con él. Y eso lo habíamos visto en la introducción. Y ahora Pablo le está pidiendo que por favor se quedase ahí. Y posiblemente también Pablo, por el contexto que nosotros vamos a ir desarrollando, Timoteo no se haya sentido de alguna manera capacitado para tener que enfrentar estas doctrinas falsas o a estas personas que estaban en este lugar. Pero al fin y al cabo, Pablo y Timoteo entendían que era necesario que se separaran y era necesario que uno de ellos permaneciera ahí. Y Pablo no podía hacerlo, entonces Timoteo se iba a quedar en este lugar. Debían hacerlo por amor al Señor. ¿Y por qué por amor al Señor si se trataba de la iglesia? Porque el Señor, como ustedes hemos leído ahí, dice que Dios había comprado por su sangre a esos creyentes que estaban ahí. Entonces Timoteo se iba a quedar a administrar la palabra de Dios a estos que Cristo había salvado. Y debían hacerlo por amor al Señor y por amor a sus hermanos de esta ciudad. ¿Cuál fue el propósito de este pedido? ¿Para qué es que le pide? Y ahí nosotros podemos ver en versículo 3, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, ya estamos desarrollando ese tema, para que
para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Timoteo debía ordenar, debía mandar, debía tener esa autoridad que seguramente él no tenía. Por eso es que Pablo dice, yo Pablo apóstol, o sea, con la autoridad de un apóstol de Jesucristo, él debía enfrentar a estas personas que estaban enseñando diferente doctrina, dice ahí. Y en la iglesia, hermanos, los que enseñan no son los cristianos laicos, no son las personas que están por ahí visitando la iglesia o miembros de la iglesia, sino son aquellos líderes, aquellos que estaban en eminencia ya en ese lugar. O sea, él tenía que enfrentar al liderazgo de la iglesia de Éfeso, porque ellos estaban enseñando, estaban diciéndole falsedades, falsas doctrinas al rebaño del Señor. Era una tarea no fácil, no sencilla. Pablo debía enfrentar, hermanos. Hoy por hoy muchos prefieren estar en la falsedad para no enfrentar a sus líderes, para no enfrentar a aquellos que por ahí hay denominaciones que se rigen por un obispo general, por un pastor general. Entonces, para no enfrentar eso, prefieren seguir en la falsa enseñanza. Y Pablo y Timoteo tenían que enfrentar a esos líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque estos líderes, estos engañadores, estos lobos, como él dijo, estos lobos rapaces estaban haciendo daño al rebaño del Señor. Y es ahí cuando nosotros podemos entender que lo que Pablo les había dicho antes, años antes, se estaba cumpliendo. Después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Se estaba cumpliendo. Pablo era consciente de esto porque Jesús en su tiempo también había hablado de este tema. No era algo que a Pablo le estaba sorprendiendo, no era algo que no sabía que esto iba a pasar entre los cristianos o iba a pasar en la iglesia del Señor. Ya el Señor Jesús en vida, él había anunciado esto en Mateo 7:15. Va a usar la misma palabra que Pablo habla acerca de los lobos. Escuchen lo que dice Jesús en Mateo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estos lobos rapaces vestidos de ovejas estaban dañando el rebaño con una doctrina falsa, con una enseñanza distinta, con una enseñanza diferente. Doctrina se traduce en enseñanza. Pero ¿cuál era esa enseñanza diferente? ¿Por qué dice Pablo que están enseñando diferente doctrina? ¿Doctrina a qué? La doctrina de los apóstoles, la doctrina que Pablo por 3 años no había rehusado de enseñarles toda la verdad acerca de la doctrina, de toda la enseñanza acerca de la palabra de Dios. O incluso los otros apóstoles, ellos transmitían lo que el Señor les había revelado. El apóstol Pablo, como los demás apóstoles, enseñaban que la salvación solamente era por gracia, solo por medio de la fe y solo por Cristo. Por esto era tan necesario que Timoteo mandase o ordenase a estos hombres que no enseñen otra doctrina que no sea esta. En otras palabras, Pablo le está diciendo, Timoteo, debes ordenarles que cierren la boca. O sea, es algo fuerte lo que tenía que hacer Pablo. O sea, yo cuando voy leyendo esto uso mi imaginación. O sea, yo incluso hace poquito he estado por ahí en una cena que hacían la despedida del pastor Norman y nos invitó junto a mi esposa. Fuimos y estaban ahí varios pastores.
Y entonces entre que escuchás y todo eso, de decir, ¿cómo es que Timoteo tuvo que enfrentar todas esas falsas doctrinas, falsas enseñanzas? Y le está diciendo prácticamente, dile que cierre la boca. Lo mismo le dijo a Tito, en su carta a Tito. Escuchen lo que dice en 1:10. Hablando de los falsos, Tito dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, o sea, los judíos. Hay muchos habladores, muchos palabreros, y mayormente son los de la circuncisión, son judíos. Y en el 11 dice esto, a los cuales es preciso tapar la boca. Debes taparle la boca, Timoteo, a estos que están enseñando falsa doctrina. Y avancemos versículo 4. Vamos a ver la falsa doctrina o la falsedad de la doctrina y lo peligroso de una falsa doctrina. Versículo 4 dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, o sea, discusiones inútiles. Había algo ahí, dice que habían fábulas y genealogías interminables. Si bien Pablo no aclara bien a qué se refiere con las fábulas o las genealogías interminables, por el contexto de la carta, por eso puse en primera parte, porque vamos a seguir viendo y vamos a llegar a la conclusión de esto, de que incluso por el contexto bíblico de la historia de la iglesia, se estaban refiriendo estas fábulas y estas genealogías interminables, hacían referencia a lo que era el Antiguo Testamento, la interpretación del Antiguo Testamento, o sea, acerca de sus antepasados, teniendo como centro estas genealogías a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Por eso también nos ayuda la carta de Tito para conocer el contexto, que usando la misma palabra fábulas, ¿a qué se refiere? Dice en versículo 14 del capítulo 1 de Tito, dice, no atendiendo a fábulas judaicas. Fábulas judaicas. Entonces, en este lugar, como decía en Tito, mayormente los de la circuncisión, mayormente los judíos, buscaban confundir a aquellos creyentes de distintos lugares con fábulas, con genealogías interminables. Y escuchen lo que dice el versículo 4 en la traducción lenguaje actual. Diles que no pierdan el tiempo estudiando historias falsas y las interminables listas de sus antepasados. ¿Por qué no debían prestar atención a todas esas cosas? Porque el resultado de esas cosas, dice Pablo, acarrean disputas o discusiones inútiles que no lo va a llevar a ningún puerto. Alguno podría preguntar, ¿pero qué tiene de malo saber acerca de los antepasados? ¿Qué tiene de malo que nosotros podamos hacer un árbol genealógico? Es como que ellos estaban haciendo ahí un árbol genealógico de ahí para atrás para ver si llegaban a Abraham, a Isaac o a Jacob. Y estaban discutiendo de esas cosas. Y uno puede decir, ¿pero qué tiene de malo ver los antepasados? Además, nosotros leemos el Antiguo Testamento, podemos ver todas las genealogías y uno puede decir, ¿qué tiene de malo saber eso? Si lo vemos de esa forma, no tiene nada de malo. Pero estos falsos, estos fraudulentos, estos hombres lobos vestidos de ovejas no tenían la intención de solamente saber de sus antepasados. No es como la Biblia dice, si nosotros vemos el ejemplo de ellos es para no imitarlos. No, ellos no estaban viendo a sus antepasados para no imitarlos. O estaban viendo a los patriarcas para imitar su fe. No lo estaban haciendo para eso. Ellos querían ver su genealogía para ver para mí que el Señor nos salvó porque nosotros pertenecemos a Abraham.
Eso es la intención por la cual ellos buscaban interpretar las genealogías interminables. O sea que lo que están buscando es entender que ellos eran aptos para la salvación. Que ellos trazaban líneas para entender que por algo Dios los salvó a ellos. Porque acuérdense que cuando estaba Jesús mismo le decía, pero nosotros somos hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, a él lo escucharían, o a Moisés también le escucharían, porque él hablaba de mí, dijo Jesús. Ellos querían ver que eran más importantes que el resto porque ellos eran de la tribu de los judíos. Y posiblemente habían familias que pertenecían a los patriarcas, pero la intención de ellos era poder ganar poder y prestigio en la iglesia. Por ser linaje de Abraham pensaban que estaban completos o eran dignos de la salvación, menospreciando así a los que no eran del linaje de Abraham. Por eso es que se convertían en discusiones vanas. Hermanos, parece inofensivo, pero hace tanto daño al rebaño. ¿Por qué? Porque hace incompleta su salvación. No parece nada raro, pero el Pablo dice, cállalos la boca. ¿Por qué? Porque están confundiendo al rebaño pensando de que si no pertenecen a un linaje de la tribu de Israel, no están completos en su salvación. Es por eso que Pablo, Pablo mismo muchas veces dice él, yo soy fariseo del linaje de Benjamín. O sea, él está dando su genealogía, pero no con la intención de decir que él era más importante que otros. No, pero estos hombres estaban haciendo eso en la iglesia de Éfeso, buscando entender por qué Dios los había salvado. No pensando que eran pecadores, sino que porque venían del linaje de Abraham, del linaje de los antepasados judíos, ellos habían sido aptos para la salvación. Es peligroso entender que por algo Dios a mí me salvó. Y eso es precisamente lo que estos falsos estaban tratando de enseñar. Un hermano dice, manténganse alejados de especulaciones religiosas y de argumentos teológicos sin sentido. Al comienzo pueden parecer inocentes, pero tienen la intención de desviarnos del mensaje central del Evangelio, que es la persona y la obra del Señor Jesucristo. Puede parecer inofensivo, pero cuando Cristo no fue suficiente, no es suficiente, nos están distrayendo de la verdadera fe. Y nos están llevando como Gálatas, como en Gálatas dice, Gálatas insensatos. ¿Cómo puede ser que tan pronto hayan caído de la fe? ¿Por qué habéis recibido el Espíritu Santo? ¿Por las obras o por la fe en Cristo? Por la fe en Cristo. Y entonces, ¿por qué se están volviendo otra vez atrás? Y esta era la intención, de hacerlos ver a los cristianos que no estaban completos en su salvación, que debían pertenecer a ese linaje. Por eso empezaban a escarbar y a escarbar y a escarbar. Dice ahí, genealogías interminables que no llevan a ningún sentido. ¿Por qué no tiene sentido ir hacia atrás? Porque no importa si eres del linaje de Israel, si eres un gentil, si eres un griego, si eres argentino, si eres de cualquier nacionalidad, porque si estás en Cristo has sido salvado y tu salvación es completa. Entonces son discusiones interminables, son discusiones vanas que no llevan a ningún fin y solamente su fin es la disputa, es la discusión vana. Ellos no estaban edificando. Pablo le dice a los líderes de la iglesia que ellos debían velar por el rebaño en la cual Dios les había puesto como guías, como obispos, pero estos obispos, estos guías, estos líderes habían estado ahí que confundiendo a los que estaban oyéndolos. En vez de edificarlos por medio del Evangelio, se estaban yendo y distrayendo con otras cosas. Sigamos el relato ahí en el versículo 4.
Ni prestéis atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que la edificación de Dios que es por la fe, así te encargo ahora. Así como te encargué ese día cuando te dejé, ahora te vuelvo a encargar que sigas haciendo esto. Porque la carta no fue en el mismo momento que lo dejó. Él lo dejó y posteriormente él envía esta carta y le dice, así como te encargué esa vez que hagas eso, prosigue haciéndolo. Porque evidentemente estos hombres no se quieren callar. Quieren seguir confundiendo a la gente. Y esa es la verdadera doctrina. Porque lo que va a edificar al pueblo de Dios, la edificación, dice, es por la fe. Ahí nosotros podemos concluir también de que las enseñanzas que estos hombres estaban trayendo, la doctrina errada o la doctrina falsa era que algo más debían hacer o algo más debían ellos colaborar o aportar a la salvación. O debían cumplir un linaje para que su salvación sea completa. Pero Dios dice que, Pablo dice más bien que la edificación de Dios que es por la fe, así te encargo. Es por eso que la doctrina verdadera, repito, descansa solamente y completamente en la obra de Cristo. Y que la salvación no depende de los méritos, de la nacionalidad, de las genealogías, sino de Cristo. En ti serán benditas todas las naciones, le dijo, fue la promesa. Y no dijo la nación o el linaje. Entonces nosotros somos benditos por Cristo. Nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes. ¿Por qué? Por Cristo. No por tener linaje de un linaje judío. Porque en todo caso entonces los judíos serían más importantes que nosotros. Pero tanto judíos como griegos somos de igualmente pecadores y merecedores de la misma gracia que el Señor Jesús. Entonces, ¿para qué importa? ¿De qué sirve tener que hacer árboles genealógicos atrás para decir, oh, estuve escarbando en mi pasado y resulta que vengo de la tribu de Judá? Oh, el hermano va a ser más espiritual por eso, va a recibir más bendición por eso. Si ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, voy a recibir más bendición, voy a tener más méritos por ser de tal linaje o de tal. No, en Cristo Jesús tanto griegos como judíos están completos. Es por eso que, como leía Marco en Efesios, yo también cito estos pasajes, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por algo que hayan hecho, no por algo que ustedes pudieran hacer, sino es por gracia, por medio de la fe. Eso edifica al pueblo. Porque quieran o no quieran, cuando empezamos a ver nuestras obras y queremos agradar a Dios con nuestras obras, no sé si les pasa, pero van a sentir frustración. Siempre vamos a frustrarnos porque nunca vamos a llegar al estándar que el Señor pide en su palabra. No vamos a llegar. ¿Por qué? Porque mientras estemos en este cuerpo luchando con nuestra carne, no vamos a poder llegar. Y por más obras que hagamos, por más que se circunciden, por más que ustedes busquen agradar a Dios en sus fuerzas, no lo van a poder hacer. Es por eso que por medio de la fe, por medio de la gracia, escondidos en Cristo, cualquier obra que nosotros hagamos se ve a través de Cristo. No puede llegar nuestras obras directo a Dios porque a Dios no le agrada. Pero si está filtrada por Cristo, entonces las obras no son nuestras, sino es la obra de Cristo en nosotros. ¿Se dan cuenta? Nuestras buenas obras ya no son nuestras, son la obra de Cristo en nosotros. Entonces ese es el filtro por el cual nosotros debemos llegar a Dios. Nunca podemos pensar que esto que voy a hacer va a agradar a Dios. No, si estás en Cristo es que se agrada, porque las obras que nosotros hacemos es por Él. Por eso dice, no fueron salvos
por obras, pero sí fueron salvos para obras, pero las cuales ya Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. No por obras. Y estos lobos, estos vestidos de ovejas que estaban dentro de la iglesia de Éfeso, estaban confundiendo, estaban frustrando, estaban buscando que los cristianos puedan dejar de ver al único Salvador del mundo. Es una distracción, es una distracción. Hermanos, ¿qué conclusión llegamos en esta primera parte? Hay algo que nosotros debemos entender. Al ver este relato de Pablo diciéndole a Timoteo que callara estas falsas doctrinas que estaban trayendo ciertos hombres, no eran todos, pero algunos estaban enseñando falsa doctrina. Hermanos, la falsa doctrina, debemos entender esto, hermanos, la falsa doctrina y los falsos hermanos no son exclusivos de nuestros días. Porque hoy podemos nosotros decir, hay tantas congregaciones. El otro día cuando fuimos a evangelizar, en menos de una cuadra habían tres congregaciones. Y cuando vino el pastor Norman a predicar, daba una estadística de cuántas iglesias hay en este lugar. Y él decía, no sé si uno se puede sentir gozoso o temeroso, porque ¿qué es lo que van a enseñar en ese lugar? Pero no es exclusivo de nuestros días. No es que ahora aparecieron los falsos profetas, no es que ahora aparecieron supuestos apóstoles, no es que ahora aparecieron falsas doctrinas. Siempre las hubo. Siempre hubo falsedad. Siempre donde estaba la verdad, donde estaba la palabra de Dios, el enemigo sembraba confusión. Siempre que nuestro Dios ha hablado, su enemigo tergiversaba su palabra. ¿O acaso no recuerdan lo que pasó en el jardín del Edén? El Señor había hablado, el Señor había establecido el medio, el Señor había establecido el pacto. Pero el enemigo, el padre de mentira, el que habla mentira desde el principio, él tergiversó la palabra de Dios. Y al haber tergiversado, al haber modificado ciertas palabras, porque en realidad no le dice una completa mentira, le dice una verdad a medias, y una verdad a medias es una completa mentira. Él tergiversa y los primeros hombres caen. Desde ese momento, hermanos, el enemigo ha buscado donde estaba la verdad, ha intentado sembrar mentira. Donde Dios sembraba verdad, el enemigo sembraba falsedad. Donde el Señor sembraba trigo, el enemigo sembraba cizaña. Siempre ha sido así, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Vemos a los falsos actuar por todos lados. ¿Acaso no habían falsos profetas en el Antiguo Testamento? Entonces no es de nuestra época. No es de nuestra época nada más. Es por eso que el apóstol Pedro también en su segunda carta dice así, segunda de Pedro 2, 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando del Antiguo Testamento. Y ahora escuchen lo que les dice a ellos. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructivas y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Si en el Antiguo Testamento hubo falsos profetas, los hubo en el Nuevo Testamento y los habrá también en nuestros días y en los que vengan. Así que jóvenes, niños,
No piensen que cuando ustedes crezcan y sean grandes, ya la mentira, los falsos profetas, los falsos apóstoles, todos esos van a desaparecer. Van a seguir viendo. Van a seguir apareciendo, van a seguir incluso queriendo conquistarlos y cautivarlos con señales y prodigios, dijo el Señor. Intentarán engañarlos, pero ustedes deben permanecer en la doctrina que nos fue enseñada por medio de los apóstoles. Es por eso que un hermano dice, no es de sorprender entonces que uno de sus ataques más persistentes, hablando del enemigo, fue sobre la iglesia. ¿Y cómo es que esos ataques interminables el enemigo lo hacía contra la iglesia? Mediante las falsas doctrinas. O sea, la victoria del enemigo es que se siembre una verdad a medias, donde todos estén ahí conformes, yéndose todos al infierno. Con una media verdad. Pero todos dicen tener la verdad. O no se paran así los predicadores. Tenemos la verdad. Nosotros somos la iglesia verdadera. Y yo también puedo estar diciendo lo mismo. Es por eso que ustedes tienen la responsabilidad para que en el día cuando estemos delante del Señor no digan, pero Alejandro nos predicó esto. Ustedes tenían la responsabilidad de escudriñar la palabra de Dios. Acuérdense que Jesús fue tentado también por el enemigo, por Satanás, y Satanás usando las mismas palabras de Dios. Así que tenemos otro motivo más para escudriñar su palabra. No para ir a buscar genealogía, sino para conocer la revelación que tenemos de nuestro Cristo, porque la palabra de Dios habla de Cristo de principio a fin. Y eso es lo que nosotros debemos entender, su evangelio, desde el principio hasta el fin. Entonces, hermanos, a lo largo de la historia ha sido así, a lo largo de la historia de la iglesia, y lo seguirá siendo, hermanos. Desde sus primeros pasos el enemigo ha buscado que la iglesia tropiece y caiga en el error por doctrinas falsas. Ya les he dicho que Cristo lo anunció, los apóstoles lo recordaron y nosotros debemos creerles y prestar atención, debemos estar atentos. Un hermano dice, en cualquier época la verdad es desafiada por la falsedad. Yo les voy a hacer una pregunta, escuchen. Hoy, hablando de nosotros, de Iglesia Cristiana de la Gracia, hoy nosotros podemos ver el error de muchos de que están ahí afuera, de los que están ahí afuera, enseñando falsas doctrinas. Si bien no sean acerca de los linajes, como dice Pablo ahí, linajes interminables acerca de los judíos, pero tienen el mismo fin. Darle al hombre una participación en la salvación o hacer insuficiente en la obra de Cristo. Por eso es que necesitan agregar obras para la salvación y ahora recién estar completas. ¿Ustedes pueden ver eso ahí afuera? ¿Ustedes entienden que ahí afuera hay ese tipo de doctrinas? Si están de acuerdo, hermanos, con esa confesión, de lo cual espero que lo estén, hermanos, nosotros, si tenemos la verdad, yo acabo de decir que donde la verdad del Señor es sembrada, el enemigo intentará sembrar cizaña. Donde la verdad del Señor es plantada, el enemigo va a intentar tergiversar la verdad para confundirnos. ¿Qué quiero decir con esto? Que sepan y crean la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque si no la abrazamos, hermanos, por completo, si no la abrazamos, va a llegar el momento que cada uno de nosotros puede ser tentado a tener que surgir una nueva enseñanza. Algo más debe estar faltando. Debemos permanecer en la doctrina verdadera.
Hermanos, no seamos incrédulos. El Señor dijo, habrá lobos rapaces. Y nosotros no somos ajenos a eso. No somos el pueblo que va a estar ahí siempre en la verdad y nunca nadie nos va a atacar. Si pensamos eso, vamos a estar con la guardia baja y sin darnos cuenta un día vamos a estar predicando otra cosa desde este lugar. Debemos prestar atención a la verdad bíblica. Debemos nosotros estar meditando en su palabra de día y de noche. Yo ya les he contado que en la página de Facebook nos han escrito un nombre diciendo que había un no me acuerdo si era apóstol o algo de Brasil, que él podía venir gratuitamente y él hacía que en la iglesia se multiplicara, él hacía sanidades y esto, lo otro. Si estamos dispuestos, nosotros lo podemos traer. Ahora lo podemos ver bien, pero debemos permanecer en esto, hermanos, porque va a llegar el momento que vamos a pensar que algo más debe haber. Alguno de nosotros puede pensar, ¿cuál es la visión de la iglesia? ¿Debería la iglesia tener una visión? La Biblia. Y anunciar la palabra de Dios y el Evangelio. Sí, pero no todo es la Biblia. No todo es la Biblia. Debe haber algo más. Mis hermanos, el día que lleguemos a la conclusión de que la Biblia no lo es todo, ahí es precisamente donde estemos cayendo. Pero ¿qué tiene de malo si tenemos que tener algún libro de autoayuda, algo de psicología para poder ayudar las crisis emocionales que tienen los hermanos, algún tipo de terapia? Tienen un pasado malo y deben pasar por una sanidad interior, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, la palabra de Dios es suficiente para tratar toda cuestión de la vida de las personas. La palabra de Dios es suficiente. La doctrina falsa la doctrina falsa nace cuando menospreciamos la palabra de Dios, hermanos. Cuando la palabra de Dios no es suficiente para mi vida, voy a intentar yo como persona darles algo que yo mismo no estoy comiendo. Cuando la palabra de Dios no es suficiente para mí y no va a ser suficiente para la iglesia, no va a ser suficiente para nadie. Hermanos, la palabra de Dios debe ser suficiente para ustedes. Y les estoy hablando en serio porque el día que nosotros no nos bastemos en la palabra de Dios, vamos a tener la inclinación carnal de querer inventar algo más. Ya he tenido esos sentimientos, hermanos. Por eso les estoy diciendo, pueden pasar en nuestra mente incluso que el evangelio que predicamos no es suficiente. ¿Por qué? Pregunta. A ver, voy a ver a todos. Una pregunta. Vamos a ver la soberanía de Dios. Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes están en este lugar por la predicación del evangelio de los sábados, de los viernes o de los miércoles? ¿Cuántos de ustedes han llegado a este lugar por el evangelismo que hacemos? Por el evangelismo que hacemos en la calle, que nosotros hayamos ido, predicado y se convirtieron en ese día y vinieron acá. No, ninguno. Qué misterio, ¿no? El Señor. ¿Será para que no nos sintamos ganadores de almas? ¿Será que para que se cumpla la palabra del Señor, que es Él el que añade a la iglesia los que han de ser salvos? Y no digo que no vamos a tener alguna vez eso, pero cuando lo tengamos, hermanos, no piensen que ustedes lo hicieron,
Si ahora los que están en este lugar han sido traídos por el Señor, cuando vengan por el evangelismo alguno que venga, también va a ser por el Señor. No va a ser, somos ganadores de almas. Ahora sí, el evangelio está dando resultado. ¿Por qué? Porque vamos a intentar cambiar el evangelio. ¿Y ahora qué podemos predicar? Porque ya prediqué una y otra vez. Seguí predicando lo mismo porque el evangelio no cambia, el evangelio sigue siendo lo mismo siempre. Pecadores deben arrepentirse de su pecado y venir a la fe en Cristo. ¿Qué quieren inventar? ¿Qué algo nuevo tiene que haber? Nada. Pero va a llegar momentos, hermanos, donde pareciera que no es suficiente. Van a aparecer momentos donde, hermanos, por 6 años nosotros prácticamente éramos los mismos. Y por eso les digo que yo he tenido esos sentimientos. ¿Estaremos equivocados en algo? ¿Habrá algo que está faltando? ¿Será que tenemos que adoptar la oración del pecador? ¿Será que estaremos equivocados en predicar el evangelio? Y en su gracia, en su soberanía, el Señor atrae a los que Él quiso. Entonces, mis hermanos, debemos entender que las falsas doctrinas empiezan cuando menospreciamos la palabra de Dios y la palabra de Dios no es suficiente para mí. Eso lo tiene que ver cada uno, no es que estoy diciendo, si no es para mí, para ustedes, no. Para cada uno debe ser la palabra de Dios suficiente. Otra cosa que debe ser suficiente para nosotros estar atentos a las falsas doctrinas, que Cristo sea suficiente. ¿Qué quiere decir? Si Cristo es suficiente para tu vida, no necesitas más nada. A veces ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien viene a la fe, viene a Cristo, he creído en el Señor. El Señor me rescató, el Señor me hizo ver mi pecado, ahora puedo ver mi pecado y sé que Él me salvó. Todo emocionado, todo eufórico. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y algo más, ¿no habrá algo más? ¿No habrá algo más? ¿Qué más querés? Si Cristo es todo. ¿Qué más querés? Cuando vos tendrías que estar descubriendo la grandeza de las maravillas de lo que Cristo hizo por tu vida. Porque en ese preciso momento donde vos creíste en Cristo y viste tu pecado, no se te reveló todas las cosas de las que Cristo ha hecho por vos. Pero debes ir descubriendo esas grandiosas perlas que están dentro del Evangelio. Para que nosotros vivamos por Cristo, para que nosotros vivamos por el Evangelio. Y algo que también debe ser suficiente para nosotros es precisamente el Evangelio. Si el Evangelio no es suficiente, vamos a intentar inventar algo más. Y algo más, su gracia debe ser suficiente, mi hermano. Porque si su gracia no es suficiente, te debo decir que estás negando a Cristo. Su gracia es suficiente. En la segunda carta de Juan 1:7 al 10 dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesús ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. En la Dios habla hoy, dice, para no perder el resultado de nuestro trabajo, o sea, de esto que les habían anunciado, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Otra vez, otra traducción, cualquiera que pretenda avanzar más allá de lo que Cristo ya enseñó, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis
bienvenido. Se trata de la doctrina. ¿Por qué es tan importante la doctrina? ¿Y por qué es tan terrible falsificar la doctrina? El Señor Pablo a los Gálatas le dice, si aún un ángel del cielo viene y les trae otra doctrina, ese será anatema, ese es maldito. Nosotros debemos permanecer en la doctrina, porque de eso depende nuestra eternidad. Por eso es que si yo le agrego un poquito, como ayer recordaba Marco, cuando, escuchen, de un 100%, un 1% es poco. Vamos a dejarle un 1% al hombre. Con ese 1% se están yendo al infierno. O es gracia completa o no lo es. O es Cristo suficiente o no lo es. O es fe completa o no lo es. Una mitad, una verdad a medias es una mentira completa. Un hermano dice, no debemos permitir que nada nos distraiga de las buenas nuevas de Jesucristo. Es el punto principal de las Sagradas Escrituras. Cristo es el punto principal, el foco de todas las Escrituras. Entonces no necesitamos otra cosa. Alguno puede decir, pero mi hermano, ¿qué hago? Porque yo quiero crecer en santidad. Créeme, mi hermano, necesitas la suficiencia de Cristo y del Evangelio. Eso te va a hacer crecer en santidad. ¿Quieres investigar algo? Investiga sobre la gracia, sobre la misericordia de Cristo en la cruz. Pero tengo debilidades, luchas, necesidades, podrá decir alguno. Hermano, todos los cristianos lo tuvieron y la tendrán. Pero Cristo y su gracia les fueron suficientes. Incluso el apóstol Pablo dice lo mismo, él tuvo también sus debilidades. Pero el Señor le ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, escuchen, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Este se parece a nosotros. Porque parece que nosotros nada más tenemos angustias, debilidades, necesidades. Nadie me entiende porque no están en mi necesidad. Nadie me entiende porque no tienen la angustia que yo tengo. No, el apóstol Pablo, todos los cristianos lo hemos tenido y lo vamos a tener. Pero él dice que él se goza por amor a Cristo, se gozaba en todo. Angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En Cristo Jesús. Pero quiero ser un buen padre, hermano, una buena madre, o quiero ser un buen esposo, una buena esposa. Mis hermanos, su gracia nos es suficiente. Porque no vamos a ser buenos esposos, buenas esposas con nuestros esfuerzos. Cuanto meditemos en su gracia, en su perdón, vamos a experimentarnos para esa obra. Pero sigo pecando. Hermano. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me falta para no seguir pecando? Seguí arrepintiéndote. Y cree que su gracia tiene el poder para cubrir todo pecado. Porque escrito está, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mis hermanos, nuestro Cristo es rico en misericordia, como dice en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. Pecadores, de la misma forma, aquel que no ha puesto su confianza en Cristo, ¿qué necesita para ser salvo? Arrepentirse y creer en Cristo y recibir la gracia que el Señor nos ha dado abundantemente.
Entonces se dan cuenta que el pecador necesita de la gracia del Señor. Y el que es cristiano, ¿qué necesita? La gracia del Señor. Entonces debemos concluir en esto, hermanos. Sí tenemos debilidades, sí tenemos luchas, sí todavía peleamos, luchamos contra el pecado, porque el Señor mismo dijo, el que dice que no tiene pecado hace Dios mentiroso. O sea, sí vamos a estar pecando. No estoy diciendo vayan y pequen, no estoy diciendo eso. Vamos a luchar con el pecado, pero su gracia es suficiente. Si tu cristianismo está frustrado, si tu cristianismo está, pero es que no sé cómo, es que no estás bastándote en su gracia, porque en su gracia lo tenemos todo. Por eso Pablo decía, en Cristo estoy completo. En Cristo estoy completo. Debo vivir en consecuencia sabiendo que en Cristo ya lo tengo todo. No necesito nada más. No necesito más nada para poder yo agradar a Dios. En Cristo ya estoy unido a Él. Entonces, hermanos de Iglesia Cristiana de la Gracia, recuerden estas palabras cuando lleguen a su mente momentos donde pareciera que lo que están viviendo no es suficiente, cuando pareciera que la Biblia no es suficiente, cuando pareciera que el evangelio que predican no es suficiente, que cuando parece que el congregarse no es suficiente. No necesitan nuevas revelaciones, no necesitan nuevas experiencias, no necesitan nuevos motivos para vivir, no necesitan nuevas doctrinas, hermanos. Permanezcamos en la doctrina de los apóstoles, porque por medio de ellos nos fue revelado lo que Moisés y los profetas hablaron hace tiempo. ¿Qué es lo que los apóstoles revelaron? Lo que Moisés y los profetas dijeron. ¿Y qué es lo que dijeron? Que Cristo Jesús es suficiente para la salvación de todos y cada uno de aquel que confía en Él. No necesitan otra cosa. Cristo es suficiente. Su gracia nos basta. Su gracia es suficiente. Su amor nos colma de bondades. Y su espíritu nos da el regocijo de saber que Él ha derramado en nuestros corazones el amor de Dios. El amor de nuestro Dios. ¿Todo por qué? Por Cristo.